El 1 de enero de 2024 marcó el aniversario 65 del triunfo de la Revolución Cubana. Más de 6 décadas de un camino que no ha sido fácil, pero que desde sus inicios propició numerosas transformaciones por una sociedad con todos y para el bien de todos. Sin embargo, ¿qué encontró la Revolución Cubana en enero de 1959? Hoy, en Desde Cuba, le proponemos acercarnos al tema. Acompáñenos. El triunfo de enero del 59 de la rebeldía encabezada por Fidel Castro conmocionó y enardeció al pueblo cubano porque respondía a los más profundos anhelos de la ciudadanía. Cuba venía sufriendo una serie de frustraciones de todo tipo, desde la consecución de la independencia del colonialismo español, frustrada por 4 años de ocupación de los Estados Unidos. Y le habían impuesto a Cuba la enmienda Platt, que dificultaba cualquier movimiento popular que ellos estuvieran en desacuerdo. La revolución del 33 barrió con esa república platista, podríamos decir, pero no logró sus objetivos debido al fraccionamiento de las fuerzas populares y que dejó la esperanza de poder un cambio durante el gobierno de los 100 días o de Grau Guiteras, y que fue frustrado por el ascenso político de Fulgencio Batista, que había encabezado una revuelta de sargentos dentro del ejército. De todas maneras, aquellas frustraciones tuvieron una salida en la Constitución de 1940, que era una constitución extremadamente progresista que brindó grandes esperanzas porque hablaba de reforma agraria, hablaba de educación, hablaba de salud, hablaba de soberanía. Sin embargo, los gobiernos auténticos fueron una frustración para la ciudadanía. Esa es la situación que tenían los cubanos como precedente histórico, hasta que el 10 de marzo del 52 Batista retorna al poder con un golpe de Estado. Significó el fin de la Constitución del 40, puesto que la quebró 80 días antes de las elecciones programadas e instituyó un gobierno de facto, que desde el inicio se caracterizó por ser extremadamente pro-estadounidense, beneficiando a los Estados Unidos con múltiples acuerdos que relegaban los intereses del empresariado nacional. Los norteamericanos llegaron a ser propietarios del 60% de las tierras, cuando los cubanos tenían apenas el 25%. Todas las principales actividades económicas estaban en manos de los Estados Unidos. La banca, la electricidad, todo. Y en lo cual fue acompañado por una extraordinariamente despiadada violencia. La violencia contra todo demócrata, contra todo patriota, ni qué hablar de los revolucionarios, caracterizó el régimen de Batista después del 10 de marzo del 52. Fidel, ante la inoperancia de los partidos políticos, llega al Moncada, que militarmente no triunfó, pero que le dio pie a hacer su alegato programa de defensa, La historia me absolverá. La ciudadanía comprendió que Fidel era un hombre que entendía la sociedad cubana, que estaba dispuesto a barrer con todas las lacras, latrocinio, corrupción y establecer un nuevo gobierno. Por eso, después de que él desembarca con el Granma y empieza a construir el ejército rebelde con la ayuda de campesinos y obreros agrícolas, gradualmente toda la población cubana va brindando a la rebeldía un apoyo creciente, que permitió que Fidel creara un amplio frente en el cual todos tenían cabida. Y Fidel estaba tan imbuido de la historia de Cuba
que cuando Batista huyó, él expresó: esta vez los mambises sí entrarán en Santiago de Cuba. Los cambios que se impulsaron a partir de enero de 1959 trascendieron en ámbitos vitales para el pueblo cubano, dirigidos en esencia a los problemas planteados por Fidel en su alegato de autodefensa La historia me absolverá, después de los sucesos del Moncada, que constituye el primer documento programático de la Revolución Cubana. Los primeros años de la revolución tuvieron como característica esencial la aplicación de medidas para lograr independencia económica, soberanía política, democracia y justicia social. Firmada por el comandante en jefe Fidel Castro el 17 de mayo de 1959 en la Comandancia de La Plata, en plena Sierra Maestra, la Ley de Reforma Agraria fue la primera legislación de gran impacto adoptada luego del triunfo del 1 de enero, con la que unos 150.000 pequeños agricultores se convirtieron en propietarios de sus tierras. También la campaña de alfabetización fue sin duda una trascendental revolución en el orden educacional y cultural. Tras intensos meses de un proceso protagonizado por los jóvenes, el 22 de diciembre de 1961 se declaró a la mayor de las Antillas como territorio libre de analfabetismo. Se llevó la luz de la enseñanza a más de 700.000 cubanos en todos los rincones de la isla. Entre 1959 y finales de 1961 se sucedieron otras transformaciones con una participación superior de las masas en la construcción de la nueva sociedad, entre ellas las nacionalizaciones de empresas extranjeras, la organización y ejecución de programas de salud pública, la ley de reforma urbana y la transformación económica del país. En esos primeros años, además, se produjo el nacimiento de varias organizaciones de masas que eran la expresión organizativa del proceso revolucionario, entre ellas la Federación de Mujeres Cubanas, que agrupó los movimientos feministas y los comités de defensa de la revolución para aglutinar y organizar la vigilancia popular revolucionaria, la cual devino como la mayor organización de masas del país. El éxito de la Revolución Cubana se sostuvo fundamentalmente en el hecho de que fue un proceso que de verdad le transformó para bien la vida a las grandes mayorías. Es decir, el pacto entre el liderazgo revolucionario y la ciudadanía en Cuba estuvo basado en el hecho de que existió un proceso que modificó sustancialmente para bien la vida de las personas y por tanto generó una articulación entre la ciudadanía y un proyecto que vindicaba a sectores históricamente preteridos. Al mismo tiempo, la revolución generó espacios de protagonismo para esa ciudadanía que se sentía empoderada en diferentes ámbitos. También debe destacarse la excepcionalidad del liderazgo de la Revolución Cubana. Es decir, no puede pensarse en la revolución sin una figura como Fidel, sin la fuerza y el carisma de una figura como Fidel capaz de conformar una pedagogía política, impulsar una pedagogía política que conectaba los intereses populares con las líneas de acción que el proyecto trazaba a través de la palabra de su liderazgo. La Revolución Cubana, por su profundidad y ejemplo, se convirtió en uno de los mayores símbolos de lucha para los pueblos latinoamericanos y un poco más allá de nuestro continente. Para la América Latina representó una sacudida gigantesca el ver que en una pequeña isla como Cuba, cercana a Estados Unidos, había un movimiento de liberación que se emancipaba de la tutela de los Estados Unidos y avanzaba por el camino del cambio y de la transformación. De inmediato hubo bastantes personas que se lanzaron al combate, sobre todo guerrilleros, con el deseo de repetir la victoria fidelista. Y eso ocurrió desde 1959, para luchar contra Trujillo en República Dominicana, para luchar contra Papadoc Duvalier en Haití, para luchar contra los Somoza en Nicaragua. En todos esos lugares surgió la lucha guerrillera, probablemente con más entusiasmo que organización, pero no tenía un contenido específico. Y a partir de Girón, cuando Fidel proclama que los cambios de la Revolución Cubana son cambios socialistas y que esto es una revolución socialista, eso
redefinió la actitud de mucha gente en América Latina que no sabían cómo triunfar. Y para América Latina, para encauzar la lucha esa entusiasta y no organizada de los latinoamericanos, él emitió la trascendente segunda declaración de La Habana en febrero del 62. Que hay que lograr la unidad de las fuerzas revolucionarias, que hay que lograr el apoyo popular. A partir de entonces, los movimientos progresistas en América Latina empiezan a transformarse. Pero la primera repercusión o consecuencia de esto fue el triunfo de la Revolución Sandinista. Junto a esto surgió también, como Fidel lo había anunciado en la segunda declaración de La Habana, un movimiento entre militares patrióticos, ejemplificado mejor que nadie en Francisco Camaño Deñó, en República Dominicana, Omar Torrijos en Panamá, para recuperar el canal de Panamá. Ni qué decir, un poco más tarde, Hugo Chávez, que luego del 4 de febrero, cuando la sonada en contra del Caracazo engendró un movimiento militar que después devino en cívico-militar como movimiento de la Quinta República, que debería cambiar a Venezuela. Todo esto motivó que la América Latina nunca más fuese la misma, ni las organizaciones de izquierda, los movimientos de izquierda volvieron a analizar la realidad como lo veían antes. El prisma de Fidel Castro quedó asentado en la realidad latinoamericana. Hoy se mantiene vivo el ejemplo de la Revolución Cubana a 65 años de su triunfo, pero no son pocas las campañas que intentan manipular su huella y repercusión. El asalto contra estos símbolos es también el asalto contra el proyecto soberano de nación en Cuba. El proyecto soberano de nación en Cuba solo se realiza con la Revolución Cubana de enero de 1959 y con el socialismo cubano, que no es más en primera instancia que la síntesis de estas dos grandes aspiraciones constantemente postergadas por intromisiones externas, la aspiración de justicia social y la aspiración de soberanía. En el caso de Cuba, en los momentos cruciales de la historia, ahí está la fake news. Desde la explosión del Maine, que justificó la intervención de Estados Unidos en la guerra cubano-española, hasta nuestros días. Diseñar mentiras para generar todos los pretextos posibles y además trabajar muy en profundidad técnicas de comunicación estratégica, es decir, de incorporar dentro del corazón de las decisiones políticas la comunicación. Esto no es algo que se hace en un taller, esto no es algo que lo pueden concebir y desarrollar un grupo pequeño de personas. Esto requiere una articulación sofisticada que tiene hoy el respaldo absoluto del gobierno de los Estados Unidos, de sus servicios especiales y como decía, un soporte tecnológico y un financiamiento millonario que le permite ser exitoso. Han ganado una mayor relevancia en la medida en que se ha dado un rápido proceso de conexión de la sociedad cubana. Esto puede parecer paradójico, pero es real, y son espacios donde desde los algoritmos se le ha dado preferencia a contenidos, a visiones de Cuba, a visiones del mundo, que adversan totalmente el proyecto de nación cubana, incluso que lo presentan como fallido, como fracasado. Ahora la pregunta es, ¿son naturales, son espontáneos o tienen detrás servidores, máquinas, inteligencia artificial analizando y pensando qué inyectar en cada momento? Eso es justamente lo que hoy se hace en el sur de la Florida. Tener maquinarias, mucha minería de información, mucha minería sobre la información, para saber cuáles son los diálogos que se están haciendo hoy en Cuba. La Revolución Cubana, a pesar de las complejidades económicas actuales y el impacto del recrudecido bloqueo, se revitaliza con la voluntad y resistencia de su pueblo. Nos acompaña la historia de esta patria y el ejemplo heredado de sus héroes y mártires para construir entre todos un mejor país y asegurar la continuidad de la soberanía alcanzada hace 65 años. Recuerde que se lo contamos desde Cuba. Nos vemos en una próxima emisión.